2B es de esos personajes que no necesita ser demasiado para verse icónica, pero justo por eso, una Figma suya tiene un reto complicado. No basta con que pueda posar, no basta con que traiga espadas o accesorios. La pregunta real es si esta 2B logra verse elegante, reconocible y fuerte como figura articulada, y si realmente gana valor cuando la pones junto a 2. Hoy vamos a revisarla como se debe. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a revisar la Figma de 2B con enfoque real de compra, presencia, poseo, accesorios, comparación con A2 y veredicto final. 2B no es cualquier personaje para llevar a figura. Dentro de Nier Automata tiene una presencia muy específica, elegante, fría, contenida, pero también capaz de entrar en acción de forma muy directa. Y eso hace que una figura articulada de 2B tenga que resolver dos cosas al mismo tiempo. Primero, debe verse bien en una pose simple, porque 2B no necesita exagerar para funcionar, pero también debe permitir poses más dinámicas, porque al final estamos hablando de una Figma, y parte del valor está justo en poder construir escenas. Entonces, para mí, el filtro correcto no sería si se ve solo bonita. La pregunta correcta sería, ¿esta 2B funciona como pieza articulada de colección? Esta versión viene como Figma de 2B, Yorha número 2 tipo B, basada en Nier Automata versión 1.1, y como Figma la promesa es bastante clara: articulaciones, accesorios, rostros intercambiables, armas y opciones de display. Pero aquí hay que tener cuidado con la expectativa. Esto no busca competir contra una figura estática premium más grande. No esperes el mismo nivel de detalle, escala o presencia física que hay en un scale. Lo que esperas es otra cosa: una 2B que puedas posar, que conserve buena silueta, que se vea bien junto a otras piezas de Nier y que te permita armar una escena con más intención. Y ahí es donde esta figura tiene que demostrar si realmente vale la pena. Pasando al contenido, esta 2B viene bastante completa. Incluye varios rostros, el rostro estándar con visor, gritando también con el visor, una mirada lateral y un rostro infectado que hace referencia a momentos más específicos en la historia. También incluye el Pod 042, Virtus Contract, Virtus Treaty, la Black Box y varias piezas opcionales para distintas poses. Y esto sí importa, porque en una Figma los accesorios no deberían sentirse como relleno. La pregunta es si realmente cambian la lectura de la figura. Y aquí, desde el contenido, sí se siente que tienes materiales para construir una 2B más sobria, una 2B de acción o una escena más compleja junto a A2. Primera impresión honesta, bastante buena. Y algo que me gusta es que incluso antes de hacer poses muy complicadas, la figura ya da buena lectura de 2B. La silueta funciona, el traje se reconoce rápido, el rostro con visor ayuda muchísimo a mantener esa identidad clásica del personaje, y en general se siente como una Figma bien resuelta. También me pasó algo parecido a lo que sentí con A2. Sí requiere paciencia, porque al final sigue siendo una figura articulada pequeña, pero no se siente como una figura incómoda de trabajar. No encontré un problema grave de estabilidad o acabado que rompiera la experiencia. Lo único que sí noté es que la zona de la cadera puede sentirse un poco extraña en movilidad, pero no al punto de preocuparme o arruinar el poseo. Lo mejor de esta 2B, para mí, está en 3 puntos. Primero, la presencia icónica del personaje sí está bien aterrizada, y eso era lo más importante. Porque 2B puede verse muy bien en ilustraciones, en figuras estáticas, en androids, en muchas líneas. Pero una Figma tiene que conservar esa identidad aún con articulaciones visibles. Aquí, al menos en lectura general, sí lo logra. Segundo, los accesorios sí tienen valor real. Virtus Contract, Virtus Treaty y el Pod 042 no se sienten como piezas que solo están ahí para inflar la caja. Realmente ayudan a cambiar la intención de la figura. Puedes tener una 2B más elegante, más neutral, más lista para el combate o más dinámica. Y tercero, el valor de display sube muchísimo cuando las juntas con A2. Porque 2B sola funciona, pero 2B junto a A2 ya empieza a sentirse como una escena. No como dos figuras puestas una al lado de la otra, sino como una composición de Nier. Y eso, en figuras articuladas, es justo donde aparece el valor más fuerte. Ahora, lo que sí hay que evaluar con cuidado, como con cualquier Figma,
Aquí no puedes esperar el mismo nivel de detalle que una figura estática más grande. La escala es menor, las articulaciones existen, y algunas zonas del cuerpo tienen que sacrificar limpieza visual para permitir movimiento. Eso no necesariamente es malo, es parte del formato. Pero sí significa que la compra correcta depende de lo que estás buscando. Si quieres una 2B con máxima presencia en vitrina, más detalle en pintura, más acabado visual y una sensación más premium, probablemente una figura estática grande te va a dar otra experiencia. Pero si quieres una 2B que puedas posar, ajustar, combinar con A2 y convertir en una escena, entonces esta Figma empieza a tener mucho sentido. La buena articulación no debería sentirse como compensación, debería sentirse como valor añadido. Y aquí, en general, sí se siente de esa forma. Algo que también ayuda bastante es la cantidad de rostros. A diferencia de A2, aquí tener un rostro más sí se agradece, porque 2B puede cambiar bastante según la expresión que uses. El rostro estándar con el visor es probablemente el más icónico. El de mirada lateral funciona muy bien para poses más sobrias o elegantes. El rostro gritando sirve para acción. Y el rostro infectado es más específico, pero suma mucho si quieres hacer una escena más ligada a la historia. Y luego está el Pod 042. Este accesorio me parece clave porque hace que la figura no dependa solo de la espada. Con Pod, la escena gana contexto. Ya no se siente únicamente como 2B posando con un arma, se siente más cerca de Nier. Incluso comparado con el Pod del Nendoroid, aquí la función cambia. En Nendoroid acompaña el carisma del formato. En Figma, ayuda más a construir una escena de acción o display. Y eso es justo lo que una figura articulada debería hacer bien. Y ahora viene la parte que, para mí, vuelve más interesante este video. Ponerla junto a A2. Porque no quiero plantearlo como una comparación de cuál es mejor. No creo que esa sea la pregunta correcta. 2B y A2 funcionan distinto. 2B tiene una presencia más elegante, más limpia, más contenida. Y A2 se siente más agresiva, más seca y más directa visualmente. Y juntas se complementan muy bien. Una pose espalda con espalda funciona porque comunica equipo, tensión y contraste. Una escena con 2B al frente y A2 detrás ya se siente más dinámica. Y cuando las colocas sobre bases tipo concreto o roca, el display empieza a ganar ese aire de escena de combate. Ahí es donde esta 2B sube de valor. Porque sí, puedes comprarla sola y funciona. Muchas personas probablemente van a empezar con 2B antes que A2. Y tiene sentido, es el personaje principal, es la heroína y visualmente es la más reconocible. Pero tener a ambas cambia bastante el escenario. Ya no tienes solo una Figma de 2B, tienes una base para construir un display de Nier, y para mí, ese es uno de los argumentos más fuertes a favor de esta figura. As the tide it consumes me. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me. I control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. Worship me. I control the air you breathe. Worship me. My forgiveness sets you free. Veredicto final, sí, esta 2B Figma vale la pena como figura articulada de colección. No la compraría esperando una experiencia de scale premium,
No la comprarías si lo que buscas es el detalle máximo posible en una figura estática grande. Y no la compraría si te molestan mucho las articulaciones visibles. Pero sí la compraría si quieres una 2B articulada, bien resuelta y con buenos accesorios y con la posibilidad real de display. Y más todavía si tienes a A2 o planeas tener a ambas, porque ahí la figura deja de ser solo una 2B individual y se convierte en parte de una composición mucho más fuerte. Mi conclusión sería esta: 2B funciona sola, pero brilla más cuando la ves como parte de un display de Nier. Y eso no le quita mérito, al contrario, creo que ese es justamente el tipo de valor que una Figma debería ofrecer. No reemplaza una figura estática más grande, pero tampoco está intentando hacer eso. Es otra forma de coleccionar al personaje, y dentro de esa categoría, la experiencia me parece bastante buena. Ahora dime tú, ¿prefieres a 2B como figura articulada con opciones de poseo y display? ¿O la ves mejor como una figura estática más grande y más detallada? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Y más adelante, cuando llegue una figura estática de 2B al canal, va a estar muy interesante comparar qué tanto cambia la experiencia entre una Figma articulada y una pieza más grande de vitrina. Nos vemos en el próximo video.